Si la presión no se ejerce sobre el perfil, sino que es haciendo que el perfil suba, como lo habíamos dicho. Ah, ¿cómo así que una presión negativa? Hombre, es lo mismo, acuérdese, que haya una diferencia de presión entre intra 2 y extra 2, es lo mismo que habíamos dicho. Si el producto presión diferencial de área vale 0, es porque se tiene un perfil ¿qué? Simétrico. Por ende, la sustentación ¿qué? Disminuye. Es más pequeña. O puede llegar a ser ¿qué? Y la sustentación tiende a 0. O puede ser pequeña. Realmente, ¿por qué puede ser pequeña? Porque es que esta cantidad del shear stress por el coseno es muy ¿qué? Es muy pequeñita. La sustentación, por eso prácticamente solo depende de la presión, no del shear stress. ¿Por qué es pequeñita? Porque el coseno cada vez más pequeño. Cada vez son más pequeñas. Lo otro que podemos decir es que las fuerzas de sustentación y de resistencia son las que actúan sobre el perfil. Y actúan porque hace usted una suma de todos los diferenciales de fuerza que hay. Una suma de todos los diferenciales de fuerza que hay. ¿Espera? ¿La diferencia qué? Sí. La diferencia en la eficiencia de un avión. En la sustentación. Va bien, más que la eficiencia, porque la eficiencia tendría que ver con los motores. Sí. Es mayor dependiendo del tipo de perfil. Pero, en principio, hacer que haya una distribución de presiones con un perfil alar que no sea simétrico genera más sustentación. ¿Cuánto? No necesariamente doble, triple, pero sí es mayor. O sea, la única manera de generar sustentación con ángulo de ataque 0 es ¿qué? Por medio de un perfil asimétrico, no perfil simétrico. Solamente los perfiles asimétricos generan sustentación con un ángulo de ataque no igual a 0. ¿Estos cómo van a generar sustentación? Cámbiales ¿qué? El ángulo de ataque. Si usted les cambia el ángulo de ataque, esta cantidad se modifica y usted puede aumentar la sustentación. Listo. Muy bien. ¿Qué pasa? Que usted debe entonces medir cuál es la sustentación y cuál es la resistencia sobre un perfil, porque de eso va a depender todo lo que tiene que ver con la aerodinámica de un avión, por ejemplo. Para eso entonces, usted lo que hace es utilizar un túnel de viento, y en el túnel de viento con la balanza lo que va a hacer es medir los valores de sustentación y de resistencia del aire. Entonces, en total, en un túnel de viento, ¿qué va a hacer? La suma de todos los diferenciales de sustentación, es decir, la integral del factor menos presión diferencial de área menos el shear stress por diferencial de área. Aquí me faltó el seno y el coseno.
Listo. Y el drag, la integral de todos los factores que tienen que ver o que contribuyen al drag del sistema. Más tau xy por diferencial y este va con el seno diferencial de área. Hombre, usted puede medir eso, sí, usted puede medir lo que es la presión, puede medir otras cosas, pero la pregunta es ¿cómo mide usted el esfuerzo tangencial sobre un perfil? Eso se mide para los coloides, el shear stress se mide, pero es complicado. Y también incluso sobre un perfil alar es complicado medir la presión. ¿Cómo mide usted una presión sobre un perfil alar? Exacto. Entonces tendría que poner barómetros en infinitas partes del perfil. Y eso sería como... Porque usted calcula la presión del aire dentro de este lugar, dentro de este salón, poniendo el barómetro en un solo punto y asumiendo que la presión ahí va a ser la misma a lo largo de un nivel. Porque si usted la baja un poquito, ya cambió. ¿Y por qué podemos asumir eso? Porque el aire está ¿qué? En reposo. Pero aquí el aire se está moviendo y está sobre una superficie que no es plana. Entonces el medir la presión resulta algo más complejo. Por ende, entonces se utilizan los computadores. Todo se hace computarizado. Y como no es práctico, no resulta práctico más hacer estas mediciones, entonces usted lo hace por computador y por simulación. ¿Adivinen con qué? Con simulación que se llama CFD o Computational Fluid Dynamics, dinámica de fluidos computacional. Ahora, tomemos el caso que habíamos dicho ahora, que es el caso de una placa. Pero simplemente no haya solamente L y D. Sí. Yo quedé con un dinamometro vertical y horizontal. Ajá, es correcto. Sí, que eso es lo que hace la balanza. Pero, contame. Computational Fluid Dynamics. Computational Fluid Dynamics. Usted los puede hallar. Y eso es lo que hace precisamente un túnel de viento. Pero matemáticamente es lo que decimos que es complicado. O sea, usted halla la resultante, pero usted no halla la contribución de cada una. ¿Sí me va a entender? La pregunta del millón es cuánto contribuye cada una a cada una de las variables. Por ejemplo, si yo sé que el drag es mayor o está siendo muy importante con un valor determinado de la resistencia del shear stress, entonces yo me concentro en reducir esto. Pero vos no sabes cuál es la influencia de este. Es correcto, pero resulta que exacto, resulta más. Y finalmente van a hacer ¿qué? Aproximaciones. Listo, van a hacer aproximaciones, pero se puede trabajar. Sin embargo, hay equipos que lo hacen mucho más sencillo, como los computadores. Entonces usted definitivamente trabaja con ellos. Vale. Caso de una placa plana. Caso de una placa plana. ¿Qué pasa con una placa plana? Pasa lo siguiente. Vamos a suponer para θ igual a 0 grados, que sería una placa, bueno, supongan que es plana y totalmente simétrica, horizontal y demás. ¿Listo? Que le estamos viendo en esta dirección, esta es la dirección de la velocidad, o sea que el ángulo de ataque en este caso es nulo, que hace alusión al θ del que estamos hablando. Entonces, ¿qué pasará ahí? Hallemos el arrastre.
en principio, ya vamos a decir por qué. ¿Cuánto vale el drag? La integral de coseno de 0, 1, menos la presión diferencial de área, seno de 0, 0, más 0, o sea, simplemente menos la integral de la presión diferencial de área, por ende, un valor que conocemos. ¿Sí está bien así? ¿Me recuerdan? Esperen un momentico, muchachos. Perdón, exacto. Vamos con esto. Primero, si alfa vale 0, este es alfa. Entonces, θ, que es el que estamos hallando, el que estamos utilizando, vale 90 grados. Recuerden el dibujito, la figura de ahora. El ángulo θ es el ángulo que forma la perpendicular a la superficie con la superficie. Aquí vale 90 grados. ¿Listo? θ vale 90 grados. Y vamos ahora sí a calcular o hallar el drag, que sería lo siguiente: menos presión diferencial de área, coseno de 90 grados, más tau xy, diferencial de área, seno de 90 grados. Y aquí sí es correcto. Entonces me quedaría la integral, cancela el primer factor, solamente depende del shear stress. La resistencia sobre ese perfil se produce, ¿por qué? Por el shear stress. Y hay dos cosas aquí interesantes. La siguiente: primero, hay una capa límite, si la puedo dibujar aquí, hay una capa límite que viene así. Recuerden que los efectos más importantes vienen dados en la capa límite, aerodinámicamente hablando y termodinámicamente hablando. La distribución de velocidades sobre una placa de este estilo es una distribución de velocidades parabólica, como estamos mostrando ahí. Y la presión se ejerce sobre ese diferencial de área perpendicular a esa cara. Como se ejerce de la misma manera en la parte superior que por la inferior, ¿qué pasa con las fuerzas? Se anulan. Lo que no ocurre con el shear stress, que por el contrario se va sumando a lo largo de todo el perfil alar. Por ende, este drag depende solo de la viscosidad del fluido. Depende solamente de la viscosidad del fluido. ¿Qué pasa si la placa no está horizontal sino vertical? Vamos a analizarlo también. Pasa lo siguiente: para θ igual a 0 grados, o sea, un ángulo de ataque de 90 grados. ¿Cómo va a ser la placa? ¿O cómo va a estar la placa? La placa va a estar así, vertical. Y en este caso, el aire va a fluir así. Obviamente de manera simétrica, y no quedó tan simétrico. El diferencial de área, ¿hacia dónde va? Perpendicular al plano de la superficie. Y la velocidad del aire va en esta dirección. Cuando eso ocurre, el aire que va por la parte de encima comienza a devolverse en esta región.
el que va en la parte de abajo comienza a devolverse en esta región. De manera que simétrica. Y aquí se comienzan a dar vórtices o remolinos en esas direcciones. Una vez ocurre eso, más hacia adelante el aire, más hacia adelante ese retorno del aire, pues cuando el aire se regresa, comienza a moverse de una manera más turbulenta. El régimen que antes pudo haber sido laminar comienza a ser turbulento. ¿Y qué sabemos? Sabemos lo siguiente, que en la parte de adelante las presiones son grandes. ¿Por qué? Porque es el punto de remanso o punto de estancamiento de la superficie. Por ende, esas presiones se van a llamar presiones altas y en la parte de atrás van a ver lo que se llaman presiones bajas, denotadas con el signo más. Menos, perdón. Ay, sí, qué pena, muchachos. Ay, entonces lo que pasa y lo que ocurre es lo siguiente, que el drag viene calculado de la siguiente manera, como la integral de menos presión diferencial de área por el coseno de 0 grados más la contribución del shear estrés por el seno de 0 grados. Lo que quiere decir que únicamente se debe a la presión. Únicamente se debe a la presión. ¿Y de qué depende eso? Depende de la forma del objeto. Si ese era el ala, sí, si tuviera ese tipo de ala y si el ala fuera muy gruesa. Bueno, sí, obviamente, estos son los puntos de estancamiento, sí, es correcto. Entonces, sí, si el ala, independientemente de la curvatura que tenga, pues el aire subiría por aquí y iría por allá. Es correcto. Entonces tenés el borde de ¿qué? Eso sí, y el de. Exacto, y el borde de. Es correcto. Preguntas. La pregunta del millón es ¿cuánto vale el shear stress? El shear stress en un perfil de ese estilo o en un sistema de ese estilo vale 0. ¿Por qué? Porque parte del aire se va para arriba, lo voy a dibujar aquí afuera, obviamente no es ahí, sino en toda la superficie, parte del aire se va para abajo. Si usted hace la sumatoria de todos los esfuerzos tangenciales con el área, eso va a dar nulo. Claro, los bordes, aquí solamente, pero sería la menor contribución. ¿Listo? ¿Sí es claro? Entonces, ¿qué estamos evaluando? Estamos evaluando conceptualmente y estamos evaluando de manera general qué ocurre con el sistema. Entonces, como conclusión de este caso, de ambos casos, usted dice, yo no voy a poner, definitivamente no voy a poner un ala horizontal. ¿Por qué? Porque el drag va a depender de la viscosidad. Y porque el ala horizontal no me genera ¿qué? Sustentación. ¿Por qué? Porque no hay presiones que me generen sustentación en el perfil. Pues para esa ala no me sirve. ¿Qué voy a hacer? Voy a ponerla a 90 grados con un ángulo de ataque 90 grados, pero resulta que ahí maximizo ¿qué? El drag, y tiene sentido porque toda la superficie está recibiendo todo el aire. ¿Recuerdan cómo lo relacionábamos con la otra? ¿Sí? En el otro caso, cuando hablamos de un punto de remanso, entonces imagínense que esta sea el ala de un transbordador, que los transbordadores no fueran con un ala ¿qué? Tipo delta, sino un ala
totalmente rectangular. ¿Para qué es el ala tipo delta entonces? Notemos entonces lo siguiente. Hablemos del siguiente tipo de información que se puede obtener de ahí, y es esta. Si el ángulo θ, si θ, que esas son las notas en este numeral, si θ es diferente de 0 grados, perdón, para θ diferentes se obtiene un drag que es función de ¿qué? De la presión y del shear stress. Es función de las dos cantidades. Si es diferente a 0 grados y a 90 grados como en el caso anterior. Tenemos los extremos, solamente depende en uno de los casos de el shear stress y en el otro depende de la presión. Otra información desde ahí es de esas ecuaciones. Las alas de los aviones se les da forma y posicionan de manera especial para maximizar la sustentación y minimizar el arrastre o el drag. Otra característica, que tanto la sustentación como el drag son funciones del ángulo de ataque, depende del ángulo de ataque. Y otra de las características es pensando en algunas de las cosas, y es que para cuerpos esbeltos como un ala, la contribución, la fuerza viscosa, la fuerza por el shear stress es casi paralela a la velocidad. Casi paralela a la velocidad. Y por tanto el aporte a la sustentación es pequeño. Y por tanto el aporte a la sustentación es pequeño, que es lo que habíamos analizado ahorita. Por último, el drag para cuerpos esbeltos se debe principalmente a la fricción o al shear stress, es decir, a la viscosidad realmente. ¿Dudas, preguntas hasta ahí, muchachos? Al drag en función de el ángulo de ataque. El mismo drag en función del ángulo de ataque. Siempre va a depender del ángulo de ataque. Ahí no aparece explícitamente, pero depende del ángulo de ataque. Porque dependiendo del ángulo de ataque dependen las fuerzas, el ángulo que forman las fuerzas, con la normal, por ejemplo.
Vamos entonces con la parte de el perfil alar. ¿Sí se alcanza a observar aquí, cierto? Sí, entonces perfil alar. ¿Qué pasa con el perfil alar? Con el perfil alar pasa lo siguiente. A un ángulo de ataque cualquiera, espérate. Este es 0 grados, ya lo dibujé muy, y se alargó más el agua. Ay, que no sea tan grande tampoco. A un ángulo de ataque cualquiera, alfa, el aire va a tomar dos caminos. Uno, por encima, y otro por debajo del perfil. ¿De qué va a depender? Del efecto que llamamos ¿qué? ¿De efecto qué? Lo habíamos dicho la vez pasada. Co-anda. En la parte de arriba las presiones son negativas. En la parte de abajo las presiones son positivas. Y atrás del perfil, en el borde de salida, debido a eso, parte del aire que hace tiende a subir, y de hecho sube. ¿Por qué? Porque la presión en el intra 2 es mayor que la presión en el extra 2. O lo que es lo mismo, la presión en el intra 2 es mayor que la atmosférica y la presión en el extra 2 es menor que la presión atmosférica. Y aquí era donde decíamos lo siguiente, que los cuerpos currentilíneos reducen el ruido y la vibración, lo que se conoce como la ¿qué? Aeroacústica. Si se reduce el ruido, ¿qué hay? La aeroacústica, el estudio de la aeroacústica. ¿Por qué? Porque las variaciones de presión se traducen en ¿qué? Variaciones de presión en el aire son ruido, sonido. Eso es. Entonces ustedes notan, ustedes miran bonito esto para que noten que acá estamos recogiendo todo lo que hemos visto. Y que era necesario primero saber la forma de en planta del ala para saber qué era esto. Era necesario saber qué era primero el borde de ataque para saber qué significa esto. Era necesario saber qué es el borde de ataque, qué es el borde de salida, qué es un shear stress, qué es un esfuerzo normal para poder saber qué es eso. Y sin embargo, no hemos respondido a la pregunta de por qué los aviones vuelan. Y sin embargo, usted se sigue votando en ellos y confía en que funciona. Pero no es la explicación correcta. A eso es lo que vamos. Para la última parte de esta clase, vamos a tener la siguiente temática, que es los coeficientes de sustentación y de resistencias. Y de resistencia, o drag. Coeficientes C sub L y C sub T.
¿Qué sabemos? Que la sustentación y la resistencia dependen de ¿qué? De varias cosas. Una, de la densidad del fluido. Y voy a hacer aquí lo que hacen los libros. De la velocidad. Mentira, no va a hacer lo que hacen los libros, que qué pereza. Siempre me choca y me desespera porque los libros dicen, ¿por qué? No, si usted me está explicando y me está queriendo decir, explíqueme, porque para eso lo consulté a usted, para eso lo estoy leyendo. ¿Por qué será que depende de la densidad? Porque la presión es una función de la... ¿Recuerdan? ¿Dónde aparecía eso? ¿Dónde aparecía que la presión dependía de la densidad? Primera clase, clase número 2. Si te gusta esa clase, si te gusta la temática, dale like, compártelo con tus amigos, suscríbete y activa la campanita. Perfecto. Claro, desde la primera clase, la presión depende de la densidad. ¿Dónde dijimos eso? En la primera clase, claro. ¿Cómo se llamaba eso? ¿Cómo se llama eso? Ecuación básica de la hidrostática. ¿Recuerdan? Los gradientes de presión se deben ¿a qué? Ahí está. La presión o las variaciones de presión, porque realmente son variaciones de presión en un perfil alar, dependen de la densidad. La velocidad de la corriente arriba. Y no me digan que en el aguacero que está cayendo. Corriente arriba se le llama a lo que hay después del objeto. Eso es corriente arriba, ¿cierto? Corriente abajo. Eso es corriente abajo, porque es después del objeto, ¿cierto? Abajo del objeto. Haga de cuenta que usted está viendo caer este aguacero en una finca por allá en Santa Fe, Antioquia, por allá donde hace calor, con mucho calor, sí, feliz de la vida, no tiene que preocuparse, tiene toda la plata del mundo. Entonces usted tiene corriente arriba y corriente abajo. ¿Listo? Ahí está. Y el agua viene así. Me mojé. Bueno, sí. Me mojé con esa agua. Me disculpa. Listo, perfecto. Pero por fin se rió Daniela. Gracias. Excelente. Excelente. ¿De qué depende también? ¿De qué depende? Depende del tamaño. Depende de la forma. Depende de la orientación del objeto respecto al flujo de aire. Y depende de otro montón de cosas que no me voy a poner a describirlas ahí porque me va toda la clase, qué pereza. O sea,